Los 31 de marzo se conmemora el Día Mundial de Concientización del Cáncer Colorectal. Se diagnostica casi 2 casos de cáncer colorectal por hora en Argentina. Es un número realmente que llama no la atención, sino a la preocupación. En línea el doctor Luis Roberto Basbus es médico oncólogo clínico, especialista en tumores digestivos y miembro del Servicio de Oncología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenas tardes, doctor Basbus. José Baux al habla. Hola José, buenas tardes. Bien, ¿cómo es esto? ¿Dos cáncer colorectal por hora? ¿Es así? ¿Es tal cual el porcentual que están comunicando? Sí, lamentablemente la prevalencia de este tumor es bastante alta, es uno de los principales tumores que se diagnostica, pero por otro lado también dentro de los datos negativos es un tipo de tumor que, si bien es frecuente, la mortalidad, o sea, la cantidad de pacientes que fallecen de este tumor es mucho menos, donde muchas veces esta enfermedad se puede detectar en forma temprana, se puede curar y también se puede prevenir. E inclusive también en etapas tardías de la enfermedad hay alguna ventana para un potencial tratamiento curativo. Y por otro lado también pacientes con enfermedad avanzada hoy cada vez tienen mejor calidad de vida y los tratamientos son cada vez más efectivos. O sea que si bien es una mala noticia la, la alta prevalencia de esta enfermedad, hoy hay un arsenal terapéutico y preventivo enorme para ofrecerle a estos pacientes. Bien, ahora vamos a ir al comienzo, a la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es el cáncer colorectal? Y desde ahí, ¿cómo se detecta? Básicamente es un tumor maligno, eso quiere decir que hay células que aprendieron ciertas características que las hacen autónomas, donde empiezan a replicarse en forma indefinida, y eso después hace que a partir de esa lesión que se genera en el colon, que muchas veces dentro de la vía, primero se genera un pequeño pólipo, ese pequeño pólipo después se disemina hacia los ganglios y a partir de los ganglios linfáticos se puede diseminar hacia otros órganos dando metástasis, principalmente hacia el hígado o hacia el pulmón. Eso básicamente es la génesis de este tumor y lamentablemente en etapas tempranas la forma del diagnóstico es cuando el paciente no tiene ningún síntoma. Y cuando uno diagnostica en ese momento de la enfermedad, la forma en la que uno tiene que diagnosticarlo es lo que se llama mediante técnicas de screening o de tamizaje, donde nosotros a pacientes que están en teoría sanos, entre comillas, se les hace un estudio y a partir de ahí se diagnostica que tienen mayor riesgo de tener esta enfermedad y si, por ejemplo, el paciente se hace como screening una sangre oculta en materia fecal, se ve que tiene sangre en la materia fecal. A Ahora, partir de para ahí uno... ubicar Sí, perdón. el colon dentro de lo que es la sección total del intestino, ¿qué Sí. ubicación se le da? Básicamente es la parte final, donde es la parte gruesa del intestino y es junto con el recto, que sería lo que está antes del ano, digamos. Bien. Ahora, la persona que sufre de un cáncer colorectal, eh, ¿qué empieza a observar, ya sea en las heces o en su cuerpo, en sus dolores? ¿Qué empieza a detectar la persona? Ya no digo el médico. Sí. En sí, el paciente en etapas iniciales habitualmente está sintomático, o sea, no siente absolutamente nada. Ahora, cuando la enfermedad está en etapas más avanzadas, el paciente puede ver sangre mezclada en la materia fecal. Por otro lado, también el paciente puede tener dolor abdominal cuando hay síntomas oclusivos o suboclusivos, o también muchas veces uno lo diagnostica en contexto de anemia. Eso quiere decir que tienen menos sangre porque va haciendo pérdidas microscópicas. Imagínate que es como si fuera una canilla que Sí. está goteando y el paciente se va anemizando y uno puede llegar al diagnóstico en ese estado. Lo que sí uno tiene que tener siempre en la cabeza es que cuando el paciente tiene síntomas estamos llegando tarde respecto a la enfermedad.
Al decir estamos llegando tarde, volvemos la primera porción del diálogo, donde el adelanto de la medicina, las técnicas, hace curable esta patología. Exactamente. Y mientras uno más temprano lo detecte, más probabilidad que ese paciente se cure. ¿Cuáles son las terapias aplicables y cuándo se debe llegar a alguna situación en la cual es necesaria la cirugía? En sí, la piedra angular, digamos, de lo que es el tratamiento o la técnica de screening, tenemos dos en Argentina, hay otras, pero bueno, en el país tenemos lo que es la videocolonoscopía, donde culturalmente hay muchas barreras que tienen los pacientes para hacerse ese estudio, y el otro estudio es la sangre oculta en materia fecal. Eso sería para diagnosticarlo en etapas tempranas. En etapas muy tempranas, la misma colonoscopía puede ser terapéutico, o sea que uno puede extirpar por completo la lesión precursora o el tumor en una etapa muy temprana, y cuando el tumor está un poco más avanzado, la piedra angular, digamos, del tratamiento es la cirugía, cuando estamos hablando de una enfermedad que está localizada. Ahora, cuando la enfermedad dio metástasis, ahí la cirugía pasa a un segundo plano y ahí entramos nosotros los oncólogos con todos los tratamientos quimioterápicos y de anticuerpos monoclonales que existen hoy. Hay, para que lo entienda la gente, lo que se llama la bolsita de colonoscopía es, Perdón, en sí lo que se llama la colostomía, que sí, es esa bolsita antes uno decía, bueno, nano contra natura, no, contame, en, sí. en realidad es, imagínate que tienes una manguera, que en algún lugar de esa manguera puede estar tapada, y uno lo que hace es, por arriba de esa manguera, hace una pequeña incisión, un corte, y hace que la materia fecal salga por ahí y no por el final de esa manguera. Eso es básicamente una colostomía, donde hay pacientes donde, por ejemplo, se operan y uno tiene que evitar que por el lugar de la sutura donde estuvo trabajando el cirujano pase materia fecal, y hace una colostomía, que sería como una especie de descarga hacia esa bolsita para no ensuciar el área quirúrgica, y esa bolsita es transitoria, por ahí el paciente la tiene 2 o 3 meses hasta que esa zona se cicatrice, y después se saca esa bolsita, y hay en algunos casos donde uno tiene que hacer ciertas cirugías, sobre todo cuando es en la parte final del recto donde uno va a operar, o sea, el recto llano, en esa parte final que uno muchas veces tiene que hacer esa bolsita en forma definitiva, donde la materia fecal va a estar constantemente saliendo por ahí, pero la mayoría de las veces es algo transitorio, que el paciente lo tiene un par de meses, es para proteger, digamos, de la zona donde se operó, y después se cierra esa bolsita y el paciente vuelve a tener su tránsito normal por abajo. ¿Qué nivel de reincidencia puede tener el cáncer colorectal? Depende mucho del estadio en el cual uno lo diagnostique. Uno sabe que en estadios avanzados, cuando el tumor dio metástasis y uno logra operar y sacar toda la enfermedad, uno sabe que más o menos la mitad de los pacientes va a recaer, y después por otro lado uno tiene en etapas muy tempranas donde los porcentajes de curación son extremadamente altos y la recidiva de la enfermedad es muy, muy baja. Pero nosotros a esos pacientes que tuvieron antecedentes o tuvieron previamente un tumor de colon, hacemos ciertos controles donde en caso de recaer también uno la mayoría de las veces detecta a tiempo estas recaídas. Recordando el Día Mundial de la Concientización del Cáncer colorectal, 31 de marzo, y cerrando este diálogo que realmente ha sido positivo en el aspecto del conocimiento, ¿qué mensaje se puede dejar y que ayude a aquellos que todavía no saben que pueden tener esta patología? El principal mensaje es a los pacientes de más de 45 años que con su médico clínico tomen la decisión de hacer una técnica de screening, cualquiera sea, porque este es un tumor que es prevenible y se pueden salvar muchísimas vidas, que lamentablemente en Argentina, por cuestiones culturales, no tenemos esa costumbre, que por suerte en otros países sí, de hacer los estudios de screening.
Entonces, mi sugerencia es que se hagan los screening, que se hagan los controles, y si uno tiene esta enfermedad, mientras antes la detecta es mejor. Doctor Luis Roberto Basbo, muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad en la cual podamos traer estos mensajes, estos conocimientos a Preservar. Muchísimas gracias, a disposición.